Seguimos en Alimento para el Alma. Y hoy, Connie, entramos en Apocalipsis capítulo 3, un capítulo que no solo cierra las cartas a las 7 iglesias, sino que también nos entrega un retrato completo del estado espiritual de la iglesia a lo largo de la historia. Aquí no estamos leyendo teoría profética, estamos viendo el corazón de Cristo examinar a su pueblo. Y algo importante para quienes nos escuchan, estas cartas no fueron escritas en el vacío. Cada iglesia estaba ubicada en una ciudad real, con una historia real, con fortalezas y pecados muy específicos. Entender eso hace que el texto cobre una profundidad impresionante. Exacto. Empezamos con Sardis. Y antes de leer el texto, es clave entender su contexto histórico. Sardis fue una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, capital del reino de Lidia, cuna de la moneda acuñada en oro y plata, una ciudad que se sentía invencible porque estaba construida sobre una colina escarpada, pero que cayó 2 veces por descuido, no por fuerza enemiga. Y eso ya es un mensaje espiritual tremendo. Sardis no cayó porque le faltaban muros, cayó porque dejó de vigilar. Exactamente lo mismo que le pasa a la iglesia. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Reina Valera 1960. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sardis tenía historia, tenía prestigio, tenía pasado glorioso, pero ya no tenía vida. Y Jesús no se impresiona con el pasado, Él evalúa el presente. Y el título con el que Jesús se presenta es clave: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Sardis carecía de vida espiritual y Jesús se presenta como la fuente total del espíritu. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta frase conecta directamente con la historia de la ciudad. Sardis había sido conquistada porque no vigiló. Ahora la iglesia está en peligro por la misma razón espiritual. Y Jesús dice algo durísimo. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No dice que no haya obras, dice que no son completas. Hay actividad, pero sin obediencia plena. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Aquí vemos el patrón bíblico de restauración: recordar, guardar, arrepentirse. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Pero aún en Sardis hay gracia. Versículo 4. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. El remanente. Siempre hay un grupo fiel aún en medio de la decadencia espiritual. Pasamos ahora a Filadelfia. Y otra vez, el contexto histórico es vital. Filadelfia era una ciudad pequeña con constantes terremotos. Sus habitantes vivían con inseguridad, con miedo, con fragilidad. Y Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. A una ciudad inestable, Él se presenta como autoridad firme. Versículo 8, Reina Valera 1960. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia no es corregida, es afirmada. Y eso es raro en Apocalipsis. Y hay algo curioso aquí. Jesús no promete quitar la debilidad, promete abrir puertas. Y en el versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto es impresionante. A una ciudad sacudida por terremotos, Jesús promete estabilidad eterna. Ser columna significa no volver a salir jamás. Ahora llegamos a la Odisea, y aquí el contexto histórico es brutal. La Odisea era riquísima, centro bancario, industria textil famosa por su lana negra, escuela médica reconocida por un colirio para los ojos. Y Jesús usa exactamente esas referencias para confrontarla. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La Odisea no tenía agua propia. El agua llegaba por acueductos desde fuentes termales y llegaba tibia, inútil para beber, inútil para sanar. Jesús está diciendo: así eres espiritualmente, inútil para refrescar, inútil para sanar. Versículo 17. Tú dices, soy rico, y no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Ricos en dinero, pobres en espíritu, con colirio físico, pero ciegos espirituales. Pero aún así Jesús no los abandona. Versículo 18. Yo te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego. La solución no es más riqueza, es más Cristo. Y llegamos al llamado más saboroso.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo fuera de la iglesia, pero aún llamando. Y termina con una promesa escatológica gloriosa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto no es condenación, es invitación. Seguimos aquí en Alimento para el Alma, y mientras avanzamos en Apocalipsis capítulo 3, quiero decir algo con mucha honestidad. Este capítulo no se puede escuchar con prisa, no se puede escuchar como información. Este capítulo exige pausa, silencio interior y disposición a ser examinados. Sí, porque aquí Jesús no está describiendo teorías, está revelando estados del corazón, y lo hace con iglesias reales, con personas reales, que se parecían mucho más a nosotros de lo que a veces queremos admitir. Y algo que me impacta profundamente es que en estas tres iglesias vemos un recorrido espiritual completo. Sardis representa el peligro del pasado glorioso sin presente vivo. Filadelfia representa la belleza de la fidelidad silenciosa. Y la Odisea representa la tragedia de la autosuficiencia espiritual. Y lo impresionante es que ninguna de estas iglesias era atea. Todas conocían a Cristo, todas tenían escritura, todas tenían culto. El problema nunca fue la falta de religión, fue la condición del corazón. Volviendo a Sardis, hay un detalle histórico que no podemos pasar por alto. Cuando la ciudad fue conquistada, los enemigos no rompieron los muros, simplemente subieron por una parte que nadie vigiló. Y eso es exactamente lo que pasa espiritual cuando dejamos de velar. El enemigo no siempre entra por ataques frontales, entra por descuidos prolongados. Por eso Jesús dice, sé vigilante. No es una sugerencia, es una urgencia. La vigilancia espiritual no es paranoia, es amor por la vida espiritual. Y cuando Jesús dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, no está diciendo que todo esté mal, está diciendo que algo quedó inconcluso. Obras comenzadas, pero no terminadas. Intenciones buenas, pero obediencia parcial. Y eso es muy actual. ¿Cuántas veces comenzamos procesos espirituales con fuerza, pero los dejamos a medias? Oraciones que empezamos, llamados que postergamos, disciplinas que abandonamos. Pero aún en Sardis hay gracia. Versículo 4. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, el remanente. Siempre hay un grupo fiel, aún en medio de la decadencia espiritual. Y pasamos ahora a Filadelfia, y otra vez el contexto histórico es vital. Filadelfia era una ciudad pequeña con constantes terremotos. Sus habitantes vivían con inseguridad, con miedo, con fragilidad. Y Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. A una ciudad inestable, Él se presenta como autoridad firme. Versículo 8, Reina Valera 1960. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia no es corregida, es afirmada. Y eso es raro en Apocalipsis. Y hay algo curioso aquí. Jesús no promete quitar la debilidad, promete abrir puertas. Y en el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto es impresionante. A una ciudad sacudida por terremotos, Jesús promete estabilidad eterna. Ser columna significa no volver a salir jamás. Ahora llegamos a la Odisea. Y aquí, honestamente, es donde más duele. Porque la Odisea no estaba en crisis. Estaba cómoda, rica, autosuficiente. Y eso es peligrosísimo. Hay algo que quizá muchos no saben. Después de un gran terremoto, la Odisea rechazó la ayuda del Imperio Romano porque tenía suficiente dinero para reconstruirse sola. Y esa misma mentalidad entró a la iglesia. No necesitamos nada. Por eso Jesús usa su propio lenguaje contra ellos. Oro, vestiduras, colirio, todo lo que ellos producían, Jesús les dice, eso no es suficiente espiritualmente. Y Jesús cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, no es una imagen romántica, es una imagen dolorosa. Cristo fuera, pero aún esperando. Y aquí quiero detenernos, porque este capítulo no termina con condenación, termina con invitación. A Sardis se le llama a despertar, a Filadelfia se le promete victoria, y a la Odisea se le ofrece comunión restaurada. Eso nos dice algo poderoso. No importa el estado espiritual en el que estés hoy, todavía hay oportunidad. Mientras Cristo hable, hay esperanza. Y aquí quiero traer un mensaje de conclusión. Antes de orar,
para todos los que nos escuchan. Sí, porque este capítulo no fue escrito solo para ser entendido, fue escrito para ser respondido. Si algo hemos aprendido hoy es que Cristo no busca iglesias perfectas, busca iglesias sinceras. No busca apariencias, busca corazones despiertos. No busca grandeza humana, sino fidelidad. Y quizá hoy el Espíritu te mostró que te has dormido un poco, que sigues creyendo, sigues asistiendo, sigues hablando de Dios, pero ya no tiemblas como antes, ya no dependes como antes, ya no oras como antes. O quizá te mostró que has sido fiel en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, pero constante. Y Dios quiere decirte hoy, yo lo he visto. O quizá te diste cuenta de que sin notarlo te volviste tibio, no frío, no rebelde, simplemente cómodo. Y Cristo está tocando la puerta, no para juzgarte, sino para volver a sentarse a la mesa contigo. Este capítulo nos recuerda algo esencial. La iglesia no necesita más ruido, necesita más presencia. No necesita más métodos, necesita más arrepentimiento. No necesita más recursos, necesita más Cristo en el centro. Y ahora sí, después de haber escuchado su voz, no queremos seguir igual. Queremos responder, queremos orar. Y te invitamos, donde quiera que estés, a no escuchar esta oración como espectador, sino a hacerla tuya. Y ahora, Brandon, oremos. Como respuesta a todo este capítulo. Señor Jesucristo, el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Hoy no queremos escucharte como oyentes distraídos. Hoy queremos escucharte como iglesia examinada. Si hemos sido como Sardis, con historia pero sin vida, con nombre pero sin fuego, con pasado glorioso pero presente vacío, despiértanos, Señor. Arranca de nosotros toda autosuficiencia espiritual. Devuélvenos el temor santo. Devuélvenos el quebranto. Y si hemos sido como Filadelfia, pequeños, frágiles, con poca fuerza pero fieles, sosténnos. No permitas que neguemos tu nombre. Abre las puertas que solo tú puedes abrir. Y si hemos sido como la Odisea, ricos en recursos, pobres en dependencia, tibios en pasión, hoy abrimos la puerta. Entra, Jesús. No queremos una iglesia donde tú tocas desde afuera. Queremos que seas el centro. Refina nuestro oro, vístenos con tus vestiduras, sana nuestra ceguera espiritual. Haznos vencedores, haznos fieles hasta el final. Haznos una iglesia que no duerme, que no negocia la verdad, que no pierde el primer amor. Todo esto lo oramos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.